jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña política lanzó el anuncio de que se modificaría la llamada reforma educativa. Y así se hizo. Sin embargo, esto no dejó complacidos a todos y se ha generado una enorme discusión y un enorme malestar en algunos sectores de la población. Hoy en A Fondo tendremos especialistas, contaremos con legisladores que nos aclararán qué está pasando con la reforma a la reforma educativa que ha generado tanto malestar. A Fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro programa. Esto es A Fondo. El tema de hoy es la reforma educativa. Nuestro programa girará sobre 4 ejes temáticos, básicamente. Uno es la cancelación de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, la reforma educativa en la versión de la Cuarta Transformación y la participación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, los legisladores sometidos a los caprichos de la CENTE, hasta dónde, y por supuesto lo que nos llevará a una conclusión. ¿Y los niños? Que esta será nuestra pregunta para terminar este programa, en el cual analizaremos qué tan importante es esta reforma, a dónde va y por qué ha generado tanto malestar. Para ello quiero dar la bienvenida a los personajes, a las personalidades, a los expertos que nos darán luz para entender un poco más de qué estamos hablando. Catalina Inclán Espinosa, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Bienvenida, muchísimas gracias. Javier Rojas, director de investigación de Mexicanos Primero. Bienvenido. Gracias. Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Bienvenido. Muchísimas gracias. Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, bienvenido. Y Juan Pablo Sánchez Rodríguez, diputado de Morena y secretario de la Comisión de Educación. Bienvenido, muchísimas gracias. El tema, vamos a ver, la cancelación, todo parte del anuncio que hace el presidente en campaña de que va a cancelar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Y ¿sabían? Pregunto yo. Y les pregunto a ustedes, ¿se sabía hacia dónde íbamos una vez que se cancelara esto? Queda abierta la discusión. Catalina, empezamos con las mujeres. Vamos viendo. Claro. Bueno, la iniciativa de reforma es un esfuerzo a cargo del Ejecutivo y los legisladores por darle un nuevo curso al sistema. En el esfuerzo de darle nuevo curso, desata una serie de temas que no se habían superado con la reforma anterior o que en la reforma anterior estaban en entredicho, y que la iniciativa que se presenta no necesariamente está estructurada para enfrentarlos en toda su magnitud. Por eso estamos en este momento como estamos. Yo creo que no se sabía realmente hacia dónde iban. O sea, de hecho, si recordamos las primeras iniciativas, el mismo Mario Delgado declaró que no iba a quedar ni una coma de la reforma educativa. Entonces, ese podría ser un primer escenario. Sabíamos que no iba a quedar nada. Lo que hay hoy, el dictamen pues más reciente, digamos que transforma ciertas cosas que había antes, algunas las está eliminando, y de hecho hay cosas que están mejorando y son elementos novedosos. Entonces yo diría que no sabíamos hacia dónde se iba a encaminar esto. O no del todo. Pero sí esperábamos algo. O sea, sí había una claridad en términos de que la reforma 2013 había caído en muchos excesos. Sí sabíamos que la reforma 2013 había provocado una movilización constante de los maestros y sobre todo un rechazo silente, pero muy importante, porque sí se puede documentar, de los maestros que sufrieron las aberraciones del sistema de evaluación del desempeño que se estableció. Entonces, sí esperábamos un cambio radical en los conceptos fundamentales de evaluación en los que se ha construido la política de este país. Rodolfo de la... Ciertamente no sabíamos qué iba a resultar al momento de plantearse la reforma de la reforma educativa, y también había temores de que hubiera la desaparición por completo de todo tipo de evaluación
y una serie de cambios que no necesariamente iban a empujar al sistema hacia unas mejores perspectivas. Yo creo que lo que se logró es un compromiso entre distintas posiciones y me parece que eso tiene sus méritos. Por supuesto que habrá cosas que no satisfagan a algunos grupos de cualquier tipo de perspectiva, pero creo que el esfuerzo ha sido notable en términos de amalgamar algo que es muy complejo. Juan Pablo Sánchez. Sí, bueno, nosotros tuvimos siempre muy claro, desde el primer día que pisamos la Cámara de Diputados, una abrogación total de la mal llamada reforma educativa, que efectivamente laceró y lastimó los derechos laborales del magisterio y que tenía un tinte privatizador en la educación pública de nuestro país. Entonces nosotros sí teníamos muy concreto el abrogar totalmente, que es lo que se está presentando en este nuevo dictamen. Ahora, lo que se está presentando satisface las necesidades de educación de nuestro país, satisface los anhelos de todos estos niños que han tenido una mala educación y que además son los que nos gobernarán en el futuro y que ya vienen con lastres. Pregunta abierta. Yo creo que no. Yo creo que no porque, a ver, había elementos que coincido en que debían de cambiar, como la evaluación del desempeño docente, que sí creo que afectó derechos laborales de los docentes, pero digamos que estamos ante un potencial de regreso a excesos. Por ejemplo, y aquí es donde me quiero concentrar porque creo que no es lo que los niños necesitan. Por ejemplo, esta cuestión, ahora que se inserta el apartado B, ¿no? En el 16º transitorio, supone un riesgo sobre todo de cómo se van a asignar esas plazas. O sea, para que tengamos a los mejores maestros y maestras en las aulas, no solamente requiere que tengamos buenos procesos de, digamos, filtros, que pueden ser evaluaciones muy complejas o no, pero es también cómo se van a asignar. El apartado B, si regresamos a ese esquema, va a implicar que regresemos a que el 50% de las plazas las designe, digamos, por ejemplo, para director y supervisor, el sindicato, como ocurre en otras dependencias de gobierno. Ahora, sí hay que decir que hay un régimen especial para los docentes actualmente, ¿no? Pero a mí no me parece que el hecho de que los, digamos, representantes sindicales puedan estar decidiendo que eso abona a tener a los mejores maestros y maestras en las aulas. ¿Opiniones? A mí me parece que tenemos que aceptar que nuestro país es diverso y que en esa diversidad traducirlo en una normativa tan importante como la normativa constitucional siempre va a ser difícil. Sobre todo, pensar un gran paraguas para esa diversidad de país, que no es lo mismo el norte y el sur, que el centro, y que el urbano y lo rural y lo conurbado. ¿Cómo hacer un paraguas suficientemente protector, no solo de las niñas y de los niños, porque aunque son el objetivo final del sistema educativo, también son los maestros, también son los diferentes sistemas y las diferentes realidades en las que esas escuelas todos los días trabajan, las comunidades, incluso los padres de familia u otros actores que están involucrados. ¿Cómo hacer este paraguas lo suficientemente grande sin necesidad de caer de nueva cuenta en cometer las injusticias que a veces suceden cuando se piensa solo desde una perspectiva y no desde una perspectiva más generalizante, como lo demandaría un país como el nuestro? ¿Opiniones en este respecto? Yo mencionaría que quizás un acierto del planteamiento actual en el dictamen es que sí se están poniendo en el centro los derechos, sobre todo de los niños y de las niñas. Y por supuesto que hay una serie de derechos que están ahí en un posible conflicto, pero la intención es que estos predominen. Y yo creo que sí hay... La intención. Sí, a mí eso me preocupa, que todo quede en una intención. Pero si no se comienza por eso, no se puede aterrizar en Ok. mecanismos. Y por supuesto que hay riesgos, como se mencionaban. Ahora, en cuanto ya a elementos concretos, me parece que sí eliminar la evaluación de permanencia de los profesores es un acierto, porque sí efectivamente representaba un problema, un atentado a sus derechos laborales. Aunque no tuvieran la preparación, aunque hubieran comprado la plaza, aunque Pero, fuera... pero no me refiero a eso, sino me refiero a que simplemente estar dentro del sistema educativo
podía estar en peligro simplemente por una evaluación que tiene muchos elementos que no necesariamente están ligados al desempeño. Los profesores no solamente se enfrentan a pues tener que transmitir una serie de conocimientos, sino también a las circunstancias, al entorno que hace que esos conocimientos no necesariamente sean asimilados, simplemente las condiciones de pobreza de los niños en donde se enseña. Pero a lo que voy, y con esto quisiera concretar, se mantiene esta evaluación de ingreso que me parece que puede ir a favor de dar justamente los mejores profesores a las zonas más necesitadas, y sin embargo me parece que se pierde fuerza en el órgano evaluador al no ser plenamente autónomo. Yo creo que hay mitos aquí. Eso me parece. Lo primero que quisiera decir es, pienso un artículo 3 con excesivas regulaciones. O sea, si seguimos así vamos a tener un tratado de artículo 3 y no un tercero constitucional. Pienso que hay que reducirlo demasiado, que el tercero constitucional lo que tiene que marcar es cuál es el proyecto educativo para el sistema educativo que propone el Estado mexicano. Que temas que son de corte laboral, como si están en el 123, cómo ingresan, cómo se forman, no tendrían que estar aquí, tendrían que estar en las leyes secundarias. Porque son particularidades, Pero y la Constitución tiene que ser general. quisiera enfatizar algo que dijo Katy, que es, en nuestro país tan diferente, no podemos pedir que un profesor que trabaja en una escuela rural obtenga los mismos resultados que un profesor que trabaja en la colonia del Valle. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir la transformación del sistema? A que la reforma permita que el sistema educativo se construya de abajo hacia arriba. Esto es, yo transformaría el concepto de evaluación a un concepto de que cada escuela construya su diagnóstico apoyado por académicos de universidades, apoyado de las normales, de la UPN, también apoyado por una nueva instancia que me parece que no son las funciones que se le están dando ahorita a esta nueva institución. Una nueva instancia que lo que esté haciendo es ayudar a construir el diagnóstico de por qué en la escuela Mariano Matamoros de la comunidad tal, los alumnos tienen problemas de matemáticas. Y que entonces sean los maestros de la escuela en conjunto los que digan, nuestras metas van a ser para el trabajo en matemáticas estas, y vamos a modificar nuestro sistema de trabajo de esta manera. Entonces, es concebir la evaluación de otra manera, o sea, pasar de lo que yo llamo la evaluación individual a la institucional social, es concebir el modelo de sistema también, construcción de política educativa desde las escuelas hacia el sistema educativo. Y yo quitaría el otro mito de las plazas. La verdad es que se puede crear en este país sin ningún problema comisiones dictaminadoras con profesores, integradas con profesores de nivel C, D y E de carrera magisterial, más profesores de UPN normales, etcétera, más profesores universitarios, y se pueden crear comisiones tantas cuantas se necesiten para que un profesor que va a tener la plaza de profesor de educación primaria en Chiapas pueda presentar su concurso de oposición y no un examen absurdo. De acuerdo. A ver, me permiten, tengo que hacer una pausa y me gustaría la intervención para ver cuál es la evaluación de quienes representan la Cuarta Transformación sobre este planteamiento que se ha hecho hasta este momento. Hacemos una pausa, estamos en A Fondo, acompáñenos, regresamos. Juan Pablo Sánchez, diputado de Morena, ¿en qué situación estamos en este momento y cómo contempla lo que se ha dicho hasta aquí? Bueno, nosotros, pues efectivamente este dictamen siempre ha sido en torno y en el centro el derecho de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes de este país, pero sin menoscabar los derechos laborales del magisterio. Y tanto que, bueno, pues el Estado prioriza el interés superior de la niñez, de la adolescencia y de los jóvenes, tanto en el ingreso como en la permanencia y en la participación de nuestro sistema educativo. Este dictamen es un dictamen, es el posible, a lo mejor no es el deseable por el magisterio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esta reforma o esta gran reforma... en general, y tenemos que es la CENTE la que se opone, es el 18% de los maestros. Entonces yo creo que sí tendríamos que hacer esta diferencia. No es el magisterio el que se opone, sino una
una porción muy pequeña de maestros que se oponen. Este dictamen no se hizo hace 15 días ni hace un mes. Lo venimos trabajando con mucha antelación, con foros en cada uno de los estados por el actual secretario de Educación, con foros en ambas cámaras, tanto diputados como en senadores, con audiencias públicas en la Cámara de Diputados. Entonces he escuchado al sistema, a gran parte del sistema educativo nacional. ¿Y se ha incorporado lo que se dijo en este dictamen? ¿Sí está reflejado cabalmente? Por supuesto, hay conceptos que aparecen o que van a aparecer en la Constitución en donde nunca se habían mencionado, como el concepto de equidad, el concepto de integral, de excelencia, intercultural, en donde, bueno, pues por primera vez se le da el derecho a la educación plurilingüe e intercultural a las comunidades indígenas. Y digo, hay parte y pues sí estamos poniendo en el centro a la niñez. Ahora, usted habla de excelencia y yo le voy a leer un documento que publica la CENTE en su página. Y dice, nos manifestamos completamente en contra de esta intención de maquilar la nefasta reforma educativa que deja en estado de excepción laboral en perjuicio del magisterio a nivel nacional fuera del artículo 123 constitucional al establecer el concepto mercantilista de excelencia que da continuidad a la lógica neoliberal en materia educativa. Yo creo que aquí estamos viendo que hay una discrepancia con una fracción del magisterio que además tiene paralizado no solamente al Poder Legislativo, sino a buena parte del país. Sí, nada más, bueno, comentar que la palabra excelencia nosotros no le estamos dando y la estamos definiendo no con un enfoque mercantil ni de producción, sino es con un enfoque humanístico, un enfoque en donde hablamos del mejoramiento integral, de un mejoramiento continuo, en donde por primera vez aparece en la Constitución el pensamiento crítico y el lazo entre escuela y comunidad. O sea, a eso es a lo que se refiere la excelencia, en donde no nada más en el sistema educativo nacional tuviéramos que lograr, sino en todo, la excelencia. Es una cuestión humanística, no mercantilista. Usted comentaba, ¿esto debería aparecer en la Constitución, en el tercero constitucional? O sea, los conceptos que ha mencionado son conceptos que definen categorías y orientaciones. Podrían aparecer. El gran problema es que yo pienso que se le adjudican al concepto de educación cosas que no se le adjudican a otros conceptos. Por ejemplo, la Constitución no dice cuando habla de salud que los mexicanos tienen derecho a una salud de excelencia. O cuando habla del trabajo no dice que tienen derecho a un trabajo de excelencia. Entonces, ¿por qué en el caso de educación hay que hacer tantas prescripciones? Me preocupó una expresión que utilizó, señor diputado, que es: este es el dictamen posible. El problema es que este es el dictamen que no esperamos el 30 y tantos millones de habitantes que votaron o votamos por López Obrador. O sea, como que esperábamos un dictamen que respondiera precisamente al cambio que estaba ofreciendo el candidato en su momento. Pero, a ver, si me permiten intervenir, es Por que favor. creo que esta reforma no se entiende si no analizamos lo que hay realmente de fondo. O sea, hay toda una construcción de un sistema corporativo a través del sindicato y cuando, o sea, la gente no puede decir que no se le escuchó esta vez. O sea, y estos bloqueos que ha hecho me parece que no tienen ningún tipo de justificación porque participó en audiencias, participó en todos los foros y de hecho varios de los legisladores están aliados con ellos. Entonces, Bueno, forman parte de... entonces del cuerpo legislativo. claramente tuvieron poder de incidir ahí. Ahora, ¿qué está pasando? Que están manteniendo, digamos, quieren tener control de elementos que son cruciales para poder controlar al magisterio, porque no olvidemos que el sindicato, desafortunadamente no estamos hablando de sindicatos que han defendido realmente los derechos de los maestros. En realidad han usado la bandera de la educación para defender otros intereses, sobre todo para movilizar votos. Esa fue la lógica del surgimiento y de la operación del CENTE. Y de la CENTE también, o sea, básicamente justamente opuesto a sentirse que no los defendían sus líderes, digamos, charros. No, pero además sabemos que es una creación del sistema. Es una creación Por supuesto, del sistema. para enfrentar y para quitarle fuerza Así a es. Juventud. Y entonces, aquí la cuestión es que ellos quieren tener control, por ejemplo, de cómo se asignan esas plazas automáticas para los normalistas, para que entonces las nuevas generaciones, digamos, accedan fácilmente y estén en buena medida influidos y controlados por ellos, pero también
para poder poner a directores y supervisores, porque eso es lo que pasaba y eso es lo que pasa en las comisiones mixtas, que son representantes, digamos, en la vida cotidiana de los maestros, que pueden controlar movimientos de adscripción, ¿no? O sea, como si un maestro se quiere cambiar a una mejor escuela, ese paso, así está muy documentado en la investigación educativa de Telmina Flores Sandoval, buenísima. Creo que esto es lo que está de fondo y por eso están estas movilizaciones. Ahora, todo esto afecta realmente el derecho de aprender y coincido, aquí estamos metiendo un tema laboral, ¿no? Realmente lo que tendríamos que estar pensando es qué tipo de sindicatos son los que se requieren en México. Ahora, mientras ese debate no ocurra, me parece que es muy preocupante que si ya dimos un vuelco en esto, ahora estemos con el potencial de regreso, que eso es a lo que da pie la interpretación del artículo 16º. Entonces, yo creo que es muy importante que los diputados hagan un mejor esfuerzo, porque ahorita estamos en el peor escenario. O sea, ¿por qué? Porque si no hay claridad de qué va a pasar, entonces va a aplicar el marco normativo vigente. Pero si no hay disposición ni de los gobernadores ni del gobierno federal de aplicar esa ley, ¿qué va a pasar entonces con los concursos que están pendientes? ¿Realmente las autoridades educativas locales van a tener un incentivo a aplicarlo? ¿Nos vamos a seguir esperando a que haya miles de movilizaciones más? Yo creo que falta claridad. Don Rodolfo de la Torre. Bueno, yo mencionaría que la ley, el dictamen que hasta ahora se tiene, sí tiene riesgos, por supuesto, pero también me parece que ofrece también oportunidades para que se mejore el proceso educativo. Me parece que es crucial, porque yo no me puedo meter en la cabeza de 30 millones de votantes y pensar qué es lo que esperaban, pero sí puedo ver las discusiones que hubo en la Cámara de Diputados. Me parece que ahí sí se tomaron en cuenta la mayor parte de las aportaciones, de las discusiones, y creo que ha sido muy responsable hasta el momento lo que se ha planteado. El punto crucial, sin embargo, va a ser si el Estado, si el gobierno, va a ceder la rectoría o no de la educación. Y en esto hay muchas cosas que están ocurriendo que no nos dan una certidumbre de que efectivamente el Estado va a mantener esa rectoría educativa. ¿Qué tal? El dictamen es perfectible. No es el deseable, pero es perfectible. O sea, la discusión que hoy tenemos en esta mesa y en muchas otras mesas apunta a que hay cosas que se deben ajustar. Primero, porque son interpretables. Segundo, porque no resuelven los problemas de antaño. Tercero, porque generan más problemas y no se están vislumbrando. Cuarto, porque la investigación en educación en este país ha mostrado que hay cosas que se van tropezando cuando una reforma baja. Quinto, porque hay muchos actores involucrados en el sistema y todos tienen interés en particular. La coordinadora tiene un interés particular, el CENTE tiene un interés particular, las organizaciones de la sociedad civil tienen un interés particular. ¿Cómo se alían estos intereses? No hay en el otro escenario, este escenario de lo laboral y al que tienen derecho, aunque sean poquitos maestros, tienen derecho a manifestarse, eso no lo podemos negar, pero del otro lado yo no veo el eje del proyecto educativo. No es suficientemente claro y eso es algo que tenemos que poder no interpretar, sino identificar con claridad. Si el eje es equidad, interculturalidad y humanismo, quitemos excelencia. Si excelencia hay que interpretarla como humanismo, entonces saquémosla porque es una palabra que provoca escozor a todo mundo. Entonces, si excelencia es humanismo, pues entonces metamos humanismo. Ese eje que era muy claro en la reforma del 13. La reforma del 13, el eje era evaluación. Vamos a evaluar a los maestros, vamos a crear una entidad de evaluación, los maestros van a permanecer evaluados y solo así. Ese era el eje del proyecto. Y en este nuevo dictamen no encontramos dónde está este eje. Equidad e interculturalidad se van desvaneciendo en cada uno y entonces en cada uno de los articulados. Sí, además tiene diferentes aplicaciones. Y entonces ya se juegan, a ver, si ese es el eje, entonces tenemos que repensar muchas de las otras acciones, porque entonces es evaluación de docentes en la interculturalidad, en la diversidad, entonces es ingreso creo que ahí no es suficientemente claro. No digo que no esté, lo que digo es que no se refleja. A lo mejor estuvo en la discusión y nadie lo pescó.
El dictamen quiere arreglar algo y desarregla otra cosa. Y se le olvidó lo central. ¿Dónde está el proyecto educativo? ¿Cuál es? Exactamente cuál es y cómo se va anclando todos los demás elementos que forman parte del sistema. Don Ángel. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero a mí me preocupa, por ejemplo, que se diga que el Estado pierde rectoría cuando los profesores están demandando tener derecho a una plaza. En Singapur, los profesores que pasan su sistema de formación, el Estado les asigna una plaza. Lo que entonces, ¿qué tenemos que cambiar en México? En México lo que tenemos que cambiar es el sistema de formación docente. Garantizar que la formación docente sea muy buena, de manera que sepamos que el egresado de una escuela normal es un egresado que tiene todas las habilitaciones profesionales para desempeñarse en el mercado laboral. Y yo crearía comisiones dictaminadoras para egresados que no son de las escuelas normales. ¿Sí? Entonces, ahora, en realidad el Estado sí está perdiendo rectoría sobre la educación con este documento. Y voy a decir por qué. Porque en el sistema de mejora le dan un conjunto de atribuciones a la instancia que están creando, al sistema nacional, sí. Atribuciones que ya tenía el INE, mejoradas, determinar indicadores de resultados, establecer criterios que deben cumplir instancias autorizadas para certificar. Eso no existía. Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, proponer mecanismos de coordinación entre autoridades educativas. Entonces, ¿qué queremos que haga el secretario de Educación Pública? Si tenemos una instancia que hace todas estas tareas, que el secretario se vaya a su casa. O sea, a mí me parece que se están duplicando las funciones que le corresponde a un secretario realizar. Y entonces, yo al Sistema Nacional de Mejora Continua le colocaría como eje de su trabajo apoyar los diagnósticos de mejora de cada escuela. A mí me parece que esa es la salida que tenemos frente a este problema y conservando la rectoría del Estado sobre la educación. Ok, vamos a continuar, vamos a hacer una pausa y regresamos para ver qué está pasando con el dictamen, qué pasos, qué sigue en esta discusión y si va a haber si se va a aceptar este chantaje que está presentando la CENTE al oponerse a la discusión, simplemente a la discusión de un dictamen que puede no ser aprobado. Regresamos, estamos en A Fondo, acompáñenos. Aquí vamos a pasar al tema de los diputados sometidos a los caprichos, pero mientras usted nos esperaba, aquí se dio una discusión que me parece que es interesante y que hemos pasado por alto, y que es el de las evaluaciones. Catalina comentaba algo y fue enriquecido por Ángel Díaz Barriga. Me gustaría que lo comentaran. Yo ahorita regreso con usted, diputado. Bueno, lo de las evaluaciones rapidísimo. Yo lo que decía es que el resultado del proceso de aprendizaje de un estudiante no solo depende de la calidad de su maestro, sino que es multifactorial. Y en eso estamos de acuerdo. Pasa por los programas, los libros de texto, el contexto, hasta la alimentación y el lugar en donde nació. Entonces, atribuir que el resultado de un sistema está solo en manos de un sujeto es ser realmente injustos en una valoración que sabemos que es múltiple. ¿Usted comentaba? No, yo creo que además Katy agregaba de que cada examen está construido para determinados fines y que la prueba planea en realidad analiza contenidos y que la prueba PISA en realidad analiza procesos. Y que esto pasa con los distintos exámenes. Y yo lo que decía es que ya tenemos que pasar del modelo de exámenes individuales, porque la mejora del sistema tiene que ser una mejora en conjunto. De nada me sirve decir, es que en esta escuela estuvieron los 10 mejores niños en Planea. Eso no sirve. Lo que tenemos que decir es, en esta escuela estamos encontrando como problemas de aprendizaje en la matemática esto. Y tiene que ser un compromiso de todos los maestros. Hay que involucrar a los maestros en el trabajo de mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Llevamos desde 2001 con pruebas PISA, donde lo que nosotros hemos visto es no hay una mejora sustantiva. Y no hay una mejora sustantiva porque no hay un trabajo escolar. La escuela como unidad de trabajo.
para interpretar esos resultados y sobre todo para establecer metas de trabajo didáctico que permitan mejorar. Además, hay nuevos métodos de enseñanza de las matemáticas que se han incorporado en otros países y nosotros seguimos con el que me tocó a mí hace 60 años, lo cual es verdaderamente absurdo. Un comentario rápido rápidamente. para acabar. Las evaluaciones individuales de alumnos, de profesores, tienen un papel que jugar, pero no se puede restringir la evaluación del sistema educativo a eso. Hay que evaluar procesos, y esos procesos no solamente se dan al interior de un salón, sino al interior de la escuela, al interior de un distrito escolar. Entonces tenemos que pensar en una forma más amplia y por supuesto que el centro que se encargará de esto juega un papel, pero también lo juegan los actores a nivel más individualizado y en las aulas que corresponden. Pero, Javier, rapidísimo. sí, aquí me parece que lo importante es no perder el componente de la evaluación como una manera de justamente saber cómo lo estamos haciendo. Y yo difiero, yo creo que el eje no fue la evaluación docente y me parece que más bien tiene que ser el aprendizaje. Y estoy totalmente de acuerdo, no nada más depende de lo que hace un maestro, al que no se le puede juzgar por el desempeño de sus alumnos. Como los sistemas educativos, digamos, más complejos hacen, hay que evaluar efectivamente la calidad desde la infraestructura escolar, con los planes de estudio. Pero todo eso sí requiere de una evaluación y que el norte, me parece, que sea el aprendizaje. De hecho, y aquí termino, este dictamen tiene muchos eufemismos. O sea, a lo que es excelencia en realidad se refiere a lo que era antes la calidad. La calidad fue en buena medida lo que supuestamente tenía que mover a todos los otros componentes del sistema educativo, como infraestructura, materiales y la idoneidad docente, entre otros. Pero tenemos terror de decirle las cosas por su nombre. Y eso justamente no abona la construcción de un dictamen sólido. Ahora sí, diputado Juan Pablo Sánchez, por favor. Sí, pues mira, este es el dictamen que ha podido transitar. Un dictamen en donde no podemos volver a cometer errores del pasado, en donde en 10 días se echa a andar una reforma educativa, se vota con un fast track con algunos partidos políticos y bueno, pues vimos los resultados. Un magisterio en las calles, un magisterio en las plazas públicas, en las carreteras. Entonces, por eso es que este dictamen, efectivamente, creo que no hay trajes a la medida. Siempre va a haber quien pues, no le guste. Pero en esto estamos garantizando los derechos laborales de los docentes. Eso sí que quede claro. Y creo que aquí sí es una parte que nosotros tenemos que dejar muy claro porque se ha venido desvirtuando. El magisterio, en este caso la coordinadora, nunca ha pedido plazas. En el 16º transitorio que se menciona en este dictamen, efectivamente le devolvemos los derechos laborales que se perdieron con la anterior o con esta reforma que todavía está, que fue la de Peña Nieto, al magisterio del 123, pero en cuestión de admisión, promoción y reconocimiento van a estar ya vinculados a una ley reglamentaria, que es la ley reglamentaria del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Entonces esperémonos, ahí viene. O sea, ahí viene, ¿por qué? Porque no podemos regresar al pasado. Y nosotros eso sí queremos ser muy claros. El 50-50 no puede regresar. Sí, pero ¿sí? Morena tiene mayoría relativa. Te explico cómo, por qué se le está poniendo el candado. En diputados. Ajá, ¿por qué se le está poniendo el candado? Sí se le regresan al 123 porque es un derecho que los maestros perdieron y que se los estamos reintegrando, nada más regresando los derechos en la Constitución. Pero sí con este candado en la admisión, promoción y reconocimiento, que es una ley reglamentaria en donde no queremos que se vincule con el artículo 62 de la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, en donde nos maneja que el 50% lo pone en este caso la SEP y el 50% lo pone el sindicato. Eso se va a acabar. Y eso es algo en lo que estamos nosotros pues conteniendo porque, es más, y yo lo quiero decir claramente, ni los maestros lo están pidiendo. Nada más ellos quieren que se les reintegre sus derechos laborales que se perdieron con la mal llamada reforma educativa. ¿Qué sigue? ¿El Poder Legislativo va a seguir sometido a los caprichos de la CENTE? Porque vaya, está detenida la discusión porque la CENTE se opone a que se discuta. Hemos priorizado el diálogo y lo vamos a seguir priorizando. En estos días la reforma no está detenida, se ha seguido platicando con los maestros y no nada más con los de la coordinadora, sino con otros actores. ¿Por qué? Porque en este sistema nacional de mejora continua de la educación, la propuesta no es evaluar únicamente al magisterio,
sino es evaluar al sistema educativo nacional de manera transversal y de una manera holística, que creo ahí es a donde tenemos que entrar, en donde entendemos que nuestro país pues, es pluricultural, cada estado representa casi un país, ¿no? Lo podríamos decir así. Sí, claro. Y bueno, pues no podemos caer. Por eso, en esta etapa, en el párrafo 8 del dictamen, viene el proceso de selección. El proceso de selección que no tiene que ver con un examen estandarizado para la admisión. El proceso de selección que va a recaer en una ley secundaria y que, bueno, pues ahí el magisterio se va a dar cuenta que no estamos garantizando sus derechos laborales, pero siempre y cuando que esté que sea el interés superior, pues nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes de este país, ¿no? A ver, pero los estudiantes. A ver, seamos realistas. O sea, no es lo mismo tener un dictamen que más o menos se ha detenido también porque para que pase, pues, o sea, una reforma constitucional se requiere de una mayoría calificada, 2/3, y donde Morena justamente no tiene el número de legisladores para hacer. Si esto queda todo como al libre albedrío, como de la legislación secundaria, Morena tiene mayoría simple y ahí, discúlpenme, pero si ahorita estamos viendo que se suspende el diálogo, bueno, pues ya cuando cuando esta manufactura de legislación secundaria no requiera ni de la oposición, a mí mi temor es que justamente podemos pues, ver un retroceso, sobre todo en cómo se asignan las plazas y sobre todo porque eso no va a implicar que tengamos a los mejores maestros en escuelas. Y además, con eso termino, no sé qué les hace creer que con esto la gente va a dejar de estar en las calles, honestamente. O sea, si uno se remite a la historia de la gente, difícil. Diputada. Nosotros siempre somos y seguiremos siendo muy respetuosos de las formas de manifestarse de los maestros. Los maestros, nada más recordemos, vienen de 6 años de criminalización, de una etapa muy dura en donde tanto medios de comunicación como el mismo gobierno los maltrató en sus derechos, los laceró. Entonces, es una etapa que tenemos que ir dándole ya esta etapa de cicatrización. Nosotros sabemos que los compañeros de la CENTE tienen sus formas de manifestarse, de luchar, y las vamos a respetar. Y creo que por eso es la democracia. Y creo que por eso le apostaron a este cambio de régimen, porque es un cambio de régimen. Pero sí quiero que quede en la Cámara del Congreso es democracia. Lo de las democracias. No pasa nada. Don Ángel Díaz Barriga. No pasa nada. Yo lo hay que tiempo. quiero decir es que, primero, el país no aguanta 6 años más de movilizaciones magisteriales. Y eso tenemos que tenerlo claro. De suerte que sí, es necesario hacer un proyecto de ley que sea aceptado por los maestros. Segunda cuestión, los maestros no solamente pasaron estos 6 años de ser descalificados y ser agredidos. Estos 4 meses, o desde el 29 que se aprobó el proyecto de decreto, lo que ha aparecido en los medios es difamante. O sea, directamente todo lo que se dice en los medios es que están luchando por tener el 50% de las plazas. Mentira. Y realmente ellos han dicho y lo han dejado muy claro, incluso hasta llegaron a proponer que se modifique el 62 de la Ley de Servicios a los Trabajadores del Estado para que no sea 50 y 50. Hay otras salidas, pero lo que sí quiero dejar claro es, yo pienso que también hay que ser muy honestos en esto con la sociedad y decirles, hoy los maestros lo que sí están pidiendo, y me parece que tienen derecho a pedirlo, es si yo me voy a formar en una normal, tengo derecho a que me empleen como profesor, porque no me formaron para ser abarrotero, no me formaron para atender una tienda, etcétera. ¿Pero eso aplicaría para todas las profesiones? Si No. tú ves los médicos, los contratan como médicos. Los ingenieros los contratan Pero como ingenieros. normalmente entran a los hospitales. No hay Pero, plazas pero automáticas. tampoco tienen los planes de estudio a cargo del Estado. Sí, a mí me O sea, parece que los esto es un normalistas- tratamiento de privilegio para los maestros porque no existen todas las profesiones. No, pero las normales se definen con planes de estudio a cargo del Estado. ¿Pero eso qué? Que Pero lo un suelten, maestro es un o sea, servidor público. pero un maestro corresponde al Estado. se forma, además lo recupera este mismo documento que dice los planes de estudio los definirá el Estado. Eso lo quiere el sindicato para preservar sus prerrogativas. Seguramente, pero entonces o se libera eso y entonces se hace una profesión libre,
como cualquier otra profesión o se reconoce eso. Las normales no pueden definir sus planes de estudio, las define el Ejecutivo Federal. Yo creo que hay un asunto y eso es una importante contradicción. y coincido. Y yo, una cosa más, no creo que la discusión esté atorada. La discusión se está dando, está activada, no se está dando en el Pleno, se está dando en otros lugares. Se está dando en las academias, se está dando con las fracciones legislativas y se está dando en los medios de comunicación. Y este es un ejemplo. No quiere decir que está atorada, Sí, sino pero que se está dando ¿esto otro llegará al lugar. Pleno? O sea, ¿esto llegará a modificar el dictamen? ¿Esto llegará a transformarlo, a mejorarlo, a perfeccionarlo? Porque yo creo que decir que es el dictamen posible, me parece que me quedo corta, ¿no? Esta cuarta transformación se queda como a la mitad. Sí, mire, cuando hablo del dictamen posible es porque es el que ha podido transitar y el que ha podido lograr un mayor consenso, hasta con la misma oposición, en donde efectivamente nosotros creemos que este artículo 3º constitucional tiene que ser un catálogo filosófico de realmente de qué es lo que queremos en la cuestión educativa, cuál es el tipo de alumno que queremos o cuál es el tipo de ciudadano que queremos que salga de nuestro sistema educativo A mí lo que nacional. me preocupa es que cada 6 años cambiamos el perfil del niño que queremos o de la educación que queremos. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Me interesa la opinión de qué sigue, de acuerdo con lo que hemos discutido, de lo que se está dando, de la discusión que se está dando. Y la pregunta con la que cerraríamos, y los niños. Hacemos una pausa, estamos en A Fondo, acompáñanos. Bueno, vamos con... Nuestra pregunta final será, ¿y los niños? Pero hay preocupaciones que manifiestan nuestros panelistas y que me parece que es interesante que las compartamos con el auditorio. Preocupaciones. Que alguien esté ya trabajando, tejiendo y definiendo las leyes secundarias, porque muchas de estas iniciativas de dictamen van hacia leyes secundarias y ahí hay que tejer mucho más fino. No se puede tejer en grande, se tiene que tejer mucho más fino y alguien lo está haciendo. Preocupaciones. Puede haber cuestionamientos respecto a los contenidos a nivel constitucional, pero es la única forma de garantizar con las fuerzas políticas existentes que se toma en cuenta a un grupo que tiene una visión diferente al de la mayoría dentro del Congreso. Y me parece que es una buena solución que ahí se establezcan algunos límites que posiblemente por técnica legislativa suenen extraños, para que, por ejemplo, no haya excesos laborales o que no exista algún tipo de problema en la parte evaluativa. Yo creo que si se toma en cuenta lo que hasta el momento se ha planteado, existe posibilidad de que más adelante no se incurra en unos riesgos mucho mayores, ni de un lado ni de otro. Preocupaciones, don Ángel. A mí me preocupa el transitorio 9, en donde se dice que la Junta Directiva va a ser integrada por una convocatoria que emite el Senado, pero con propuestas de instituciones educativas, de organismos de la sociedad civil organizada y de la sociedad en general. Porque yo veo aquí a los organismos empresariales que han estado metidos en la educación, como Mexicanos Primero, como Suma por la Educación, etcétera, intentando ocupar estos puestos, cuando en realidad aquí sí hubiera sido mejor que fuera el Ejecutivo el que hiciera esas designaciones. Preocupaciones. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso último, pero a mí me parece que están en riesgo pues, los procesos vigentes. Toda esta incertidumbre genera muchísimo ruido de qué va a pasar. No permite planear, justamente, porque no sabemos por dónde vienen los cambios. Es más, yo ni siquiera estoy tan optimista de que esto va a salir relativamente pronto. O sea, yo creo que probablemente hasta se va a acabar, puede ser como una estrategia casi de desgaste del movimiento para que lo pateemos al siguiente... a la siguiente reunión del Congreso. Y a mí me preocupa también el incumplimiento entonces del marco normativo vigente, porque los que acaban, digamos, sufriendo todo esto, pues son los niños y niñas, ¿no? En México, que es lo que sigue, ¿no? La gran preocupación. Okay. ¿Alguna preocupación de los legisladores de Morena? Pues bueno, la preocupación, pero la estamos atendiendo, es que quede esta reforma o que sigamos con la actual reforma educativa que tanto daño le hizo a nuestro país, que sigamos con la ley del servicio profesional docente, que sigamos con este Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Eso es lo que nos preocupa, pero ya lo estamos atendiendo y por eso creemos que en estas próximas semanas tenemos que sacar este dictamen a pleno
con sus reservas, en donde creemos que también se puede seguir modificando o se pueden seguir sumándole cosas que vayan en beneficio de nuestra educación. Y nada más recordar, ahora decirle a los maestros, a las maestras, que el presidente de la República es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya no es Enrique Peña Nieto, y que hay una garantía en donde se van a respetar sus derechos laborales y, por supuesto, vamos a anteponer el derecho a la niñez, a la juventud y a la adolescencia como eje central en nuestro sistema educativo nacional. Tengo 40 segundos para cada uno, más o menos, para una conclusión y que me digan, en este dictamen, ¿dónde están los niños? Los niños están en las escuelas con un plan de estudios no completo, un nuevo modelo educativo que dejó la administración anterior parcialmente terminado, con una serie de constructos que no quedaron suficientemente claros, como los clubs, por ejemplo, por decir alguna, o libros de texto que no están completos en una serie, con unos maestros que están trabajando una serie de cosas que seguramente son muy difíciles de acomodar, porque estamos hablando de diferentes construcciones pedagógicas, y transitando por un sistema que tiene muchas fallas, pero transitando al fin, porque finalmente eso no se para. La discusión está acá y la realidad está en otro lugar. Gracias, don Ángel. Aquí hay una declaración sobre la importancia de los niños. Pero me parece que no necesariamente esta declaración de la importancia de los niños o la centralidad de los niños en el proyecto educativo corresponde a lo que pasa en el aula. Yo creo que afortunadamente este país tiene muchos maestros, muchísimos maestros, más de los que imaginamos, que están muy comprometidos con su trabajo, muchísimos maestros que día a día están frente a sus estudiantes buscando estrategias para que realizar aprendizajes en los contextos tan complicados y tan diferenciados que tiene nuestra realidad educativa. Don Rodolfo de la Torre. La gran parte de los niños se encuentran en condiciones que no permiten su adecuado desempeño dentro de las aulas, y esto no tiene que ver necesariamente con el sistema educativo. Entonces, lo menos que se puede hacer es llegar a acuerdos que permitan la continuidad de ciertos elementos fundamentales para que haya aprendizaje en las aulas. Y aún así no va a ser suficiente. Necesitamos atender la desigualdad de oportunidades tan grande que existe en el país y que se traduciría en un mejor desempeño educativo. Javier. Los niños sí están pues en el dictamen porque se está privilegiando el interés superior de la niñez. Ahora, mi preocupación es que es una aparición un tanto en papel y que está, digamos, en un riesgo alto de que realmente se hagan avances para que justamente impulsemos su aprendizaje, mientras se esté también dando, pues en los hechos, con algunos transitorios y probablemente en la legislación secundaria, privilegio realmente a los derechos de los trabajadores, que yo estoy a favor de ello, pero desafortunadamente como está planteado es más bien para darles poder a las cúpulas sindicales, no a los maestros, porque no confundamos, no es lo mismo un líder sindical que todos los maestros. Diputado. Sí, los niños están en sus escuelas con buenos maestros, en donde ahora con este nuevo dictamen estamos cambiando las cosas, revirtiendo las cosas, en donde primero viene la capacitación y posteriormente una evaluación, pero no nada más para el magisterio, sino para el sistema educativo nacional de manera transversal. Y bueno, pues vamos por esos más de 4 millones de niños que no asisten a la escuela y en donde hay que ser claros, nos entregaron un sistema educativo nacional destruido, destrozado, en donde estamos en esta etapa de reconstruir el sistema educativo nacional, pues para que nuestros niños, todos los niños, ninguno sin excepción, esté fuera de una aula. Creo que es ahí donde vamos a seguir construyendo las leyes secundarias, un próximo modelo educativo con el consenso de todos, con el consenso de los actores del sistema educativo nacional y por supuesto con los maestros, para que no quepa duda, ¿no? Doña Catalina Inclán, gracias. Gracias. Don Javier Rojas, gracias. Don Ángel Díaz Barriga, muchas gracias. Don Rodolfo de la Torre, agradecida. Un gusto. Y diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, agradecida. Un gusto. También Gracias, agradezco a usted su atención a este programa. Lo invito a que le dé seguimiento a este proceso. La educación es fundamental para el desarrollo, el progreso, la evolución de nuestra patria. Acompáñenos en nuestro siguiente A Fondo. Hasta entonces.